Buenas tardes, Padre. Buenas tardes, Buenas hermanos tardes. del Apostolado de la Cruz de Honduras. Estamos reunidos con el Padre Juan Carlos Martínez, párroco de nuestra Iglesia Catedral. Padre, les saludamos Olga Calar y Glenda Torres. Gracias por aceptar esta invitación. Sabemos que su tiempo es valioso. Y gracias por aceptarnos a desarrollar este tema que tenemos hoy para usted. Y el tema es los retos de la familia, en el cual le vamos a hacer unas cuantas preguntitas, Padre, para que usted nos ayude. Con todo gusto. Gracias Gracias. a ustedes por la invitación y qué bueno que podamos aprovechar este momento para dialogar de estos temas tan importantes de la familia y poder reflexionar y meditar en nuestro compromiso como bautizados y miembros de la Iglesia en un proyecto de familia que ayude a cambiar nuestro mundo. Sí. Padre, ¿qué piensa usted? Bueno, yo pienso que la familia es como un regalo que Dios nos ha regalado. ¿Qué piensa usted al respecto? La familia y el matrimonio está dentro del proyecto que Dios ha dejado de una manera natural para que el hombre y la mujer sean santos y sean perfectos. A eso le llamamos el designio maravilloso de Dios para la familia y para el matrimonio. Lo ha enmarcado de esa manera el Papa Juan Pablo II en la exhortación apostólica Familiaris Consortio. Ahí el Papa dice, hay un designio de Dios, hay un proyecto de Dios, hay algo que Dios ha diseñado para la familia, para el matrimonio. Claro, desde tiempos del Antiguo Testamento, sabemos que el diseño de Dios para la familia y el matrimonio se vio afectado, ya que encontramos a los reyes con esposas y con concubinas. Nos dábamos cuenta de que la realidad del matrimonio, en la alteridad y en la reciprocidad como Dios lo había creado, no se estaba dando en esa forma, pero luego nos damos cuenta con la persona de Jesús que Él vuelve a ratificar lo que Dios ya había dicho en el libro del Génesis. Cuando le preguntan a Jesús sobre el matrimonio, sobre el divorcio, Él va a decir, desde el principio no fue así. Es decir, el mismo Señor Jesús toma la experiencia del pueblo de Dios en lo que Dios ha revelado y Él habla de cómo lo hizo Dios desde el principio. Hombre y mujer los creó. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y ya no serán dos, ahora serán una sola carne. Entonces nos damos cuenta cómo ya en la misma Sagrada Escritura se nos habla de un proyecto y de un diseño que Dios ha dejado para la familia y el matrimonio. El mismo Señor Jesús lo ratifica y esa es la enseñanza que la Iglesia sigue transmitiendo. Gracias, Padre. Padre, yo quiero preguntarle, ¿cuál es la razón por la cual los padres han perdido tanta autoridad ante los hijos? ¿Qué cree usted? Es una situación de haber confundido los roles, tanto del hombre y de la mujer en el hogar, en cuanto que ya no se distingue a veces quién es el papá, ya no se distingue a veces quiénes son los hijos, y ya se habla hoy como de una amistad. O sea, a veces los niños o los papás, para entrar en un ambiente de confianza o de diálogo, quieren decir mi hijo es mi mejor amigo o mi hija es mi mejor amiga, o los niños quieren decir mi papá es mi mejor amigo o mi mamá es mi mejor amiga. O sea, son frases muy bonitas y muy agradables que llaman a la confianza, que llaman a la integración, pero en ningún momento podríamos decir el signo de la paternidad, de la autoridad y del respeto se puede diluir en una situación de amistad que pudiera haber entre los padres y los hijos o los hijos con los padres. Entonces creo que ahí se ha perdido un poco el rol de la autoridad, de quiénes son los papás, los progenitores, y la situación de la obediencia y del respeto en el amor que los hijos deben de brindar a sus papás. Si se rescatan esas situaciones, realmente encontraríamos que en medio de la familia se crecería en la armonía de la obediencia,
en la armonía del respeto, en la armonía del amor. Ya no estaríamos hablando tal vez de situaciones delicadas en donde los hijos se rebelan, insultan, maltratan o violentan a sus padres, porque realmente desde la crianza que los mismos padres pudieron haber dado, desde esa misma experiencia, los niños van creciendo en el respeto y en el amor a sus progenitores. Muy bien, padre, muchísimas gracias. Según su opinión, ¿cuál es la diferencia entre las familias de antes y las actuales? Hablamos tal vez en situaciones de tiempo. Antiguamente las familias manejaban la propuesta de la iglesia en una orientación de lo que llamamos la familia tradicional. Entonces la iglesia nos ha venido proponiendo el modelo de una familia tradicional en donde está integrada por papá, mamá e hijos. Entonces, ese modelo hoy por hoy pareciera que ya no encaja en la sociedad en que vivimos. Pareciera que ya no es como aceptado o bien recibido. Yo podría decir, la iglesia no va a dejar de proponerlo. La iglesia siempre va a invitar a ver ese modelo de familia, papá, mamá, hijos. Hoy, pues, la modernidad y las situaciones de la vida, pareciera que ese modelo ya no lo ven enmarcado en lo que favorece a las situaciones de los padres, a las realidades de los hijos. Entonces, se ven ahora otras realidades de familia en donde podría estar ausente la mamá, podría estar ausente el papá, podrían de repente enviar a sus hijos a otro país a temprana edad o mandarlos a educación siendo muy pequeñitos, todavía unos bebés. Entonces se cambia el rol de la familia en cuanto a los nuevos modelos o situaciones familiares que se van presentando. En esa situación hoy hablamos de la madre soltera, del padre soltero, o lo que técnicamente se dice la familia monoparental, en donde en el hogar o en la familia hace falta uno de los progenitores y los niños crecen en esa realidad de tener una familia sin uno de sus progenitores y eso podría causar alguna fragilidad, algún vacío en su desarrollo integral. Entonces podríamos decir que sí ha cambiado la situación de integrar la familia en el mundo moderno comparándolo a las realidades anteriores, cuando las familias se organizaban y se unían de manera tradicional, buscando la unidad de los esposos, la integración de la familia y buscando el esfuerzo por mantenerse unidos. Hoy, con tantas situaciones que se hablan de modernidad, de derechos humanos, de libertad, entonces se habla de que nadie está para soportar a nadie, que nadie está para aguantar a nadie, que nadie... Y en esas situaciones se echa a perder hasta un matrimonio, se echa a perder hasta una familia, porque el mundo en que vivimos nos está metiendo en la mentalidad de la libertad, en la mentalidad de los derechos, en la mentalidad, qué sé yo, de ser reivindicadores de nuestros derechos, de nuestras libertades. Entonces, al final, el matrimonio se ve afectado porque ya nadie tolera a nadie, ya nadie soporta a nadie, ya nadie comprende a nadie. Entonces, cada quien termina haciendo lo que le interesa, lo que le gusta y finalmente buscando el divorcio o la separación. Muy bien, padre. Muchas gracias. Va otra pregunta, padre. ¿Por qué en las familias integradas hay varios miembros de otras denominaciones, siendo sus padres muy católicos y de fe? Ahí tendríamos que decir, el vacío está en la educación cristiana. Cuando en términos eclesiales hablamos de educación y descubriendo a la familia como la primera escuela, la primera institución que educa, realmente nos estamos refiriendo no a la parte científica, artística o técnica de lo que es el aprendizaje, sino que nos estamos refiriendo a la educación cristiana en cuanto a los valores humanos y a los valores cristianos. Entonces, ¿qué sucede con la realidad de familias
en donde hay miembros que no profesan la fe católica. Ha faltado la catequesis, ha faltado la educación, ha faltado la oración en familia, ha faltado la enseñanza del hogar. Entonces, antes se decía que los papás eran los catequistas de sus hijos. Y muchas veces esa era la experiencia, en donde los papás podían ir a la iglesia y decirle al sacerdote: mi hijo ya está preparado para recibir la primera comunión. ¿Qué indicaba eso? Que los papás lo habían catequizado. Le habían dado la catequesis de primera comunión. Y casi le decían al sacerdote: puede hacerle un examen. Hágale un examen de las enseñanzas cristianas. Hágale un examen del aprendizaje que él puede conocer a esta edad de lo que es la iglesia. Porque los papás se sentían responsables de la educación cristiana de sus hijos. Pero hoy volvemos al tema de los derechos humanos, de las libertades y tantas cosas. Algunos hogares dicen que mi hijo se bautice hasta que tenga uso de razón. Y si él quiere ser católico, que se haga católico, o si no quiere ser católico, que se haga lo que él quiera. Realmente tendríamos que decir, o como lo dice el Papa Francisco, la fe se recibe en la leche de la madre, decía el Papa Francisco, en el pecho de la madre. O sea, en la medida que la madre está amamantando a su hijo, de esa misma manera la madre podría estar orando con su hijo, podría estar orientando a su hijo y dándole las indicaciones o las situaciones de nuestro caminar espiritual de acuerdo a las enseñanzas de la iglesia. Entonces ahí yo pienso que sí, lo que ha habido es un vacío, un descuido en cuanto a la función educativa que la familia debería tener en el hogar, y por eso al final muchos de sus miembros terminan profesando otra religión, otro credo religioso distinto al credo católico. Gracias, padre. Sí, muchísimas gracias, padre. Tengo otra preguntita aquí, padre. ¿Qué aconseja a los padres para ser ejemplo de fe en la vida actual? Realmente ahí lo que estamos hablando es la parte testimonial. Entonces, en el fondo es como que ellos den razón de su fe. El apóstol Pedro, en la primera carta, llama a eso. Él dice: tenemos que dar razón de nuestra fe. Es decir, no solo es que digan que somos cristianos, no solo es que nos miren como cristianos, sino que en la medida que nos preguntan, en la medida que quieren saber de nosotros, podamos decir: es que yo creo por esto, es que yo creo por aquello, es que yo creo, tener una razón que fundamente lo que realmente vivimos, lo que realmente creemos. Entonces creo que ahí sí es muy importante que podamos descubrir la realidad del caminar cristiano en cuanto a la necesidad de que no solo es por ir a la iglesia, no solo es porque me digan que soy cristiano, sino porque la gente lo note, lo sienta y lo distinga. Que a donde está un cristiano, en su ambiente de trabajo, ahí digan: este es un cristiano católico, porque reza, porque lee la palabra, porque va a la misa. Que en su ambiente, qué sé yo, de deporte o de amigos, entre sus amigos puedan decir: no, es que este amigo de nosotros es un cristiano católico, porque se practica sus deberes, porque va a la misa. O sea, no nos quedamos como católicos nominativos, sino como católicos practicantes, que la gente sabe que estamos viviendo nuestra fe, que asistimos a la iglesia a celebrar la fe, y cuando podemos la comunicamos, como en nuestra actitud misionera de llevar el anuncio de la buena nueva de la salvación a tantas otras personas. Entonces ahí lo que descubrimos es que el caminar espiritual no solo es de una forma nominativa o de una forma cultural, sino de un compromiso moral que involucra a toda la persona en todos los ambientes y en todas las realidades. Podríamos decir que hasta se ha querido distinguir el tiempo para Dios y el tiempo para el mundo. Se dice el domingo el día del Señor. Y como es el día del Señor, en ese día hay que ir a la iglesia, en ese día hacemos oración, en ese día hacemos algún acto de piedad, pero el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, ¿para quién es eso? ¿Qué hacemos? Y muchos están en toda la semana metidos en cosas de trabajo, metidos en cosas de diversión, en cosas de amigos, en proyectos de clubes y tantas cosas,
casi podríamos decir, hasta el tiempo, lo hemos decidido poner un tiempo para Dios y un tiempo para el mundo. Entonces la gran tarea del cristiano será involucrar las situaciones del mundo humanas en las situaciones espirituales y luego las situaciones espirituales en las situaciones del mundo. Yo diría, esto es una forma muy sencilla. Por ejemplo, en el ambiente laboral. En cualquier momento, por decir algo, al momento de recibir los alimentos, de ir a almorzar, en el ambiente laboral, que los compañeros miren al cristiano católico que está haciendo una oración, eso ya es un testimonio. Y dicen, es que él vive su fe y da gracias a Dios por sus alimentos. Eso ya es un signo testimonial. Pero también eso de llevar la fe al trabajo, tendríamos también que buscar la manera de llevar las situaciones del trabajo a las realidades de la fe. Y eso es lo que hacemos el domingo. El domingo recogemos todas las intenciones de las personas que asisten a la misa en las realidades de enfermedad, de dolor, de sufrimiento, de proyectos de vida, y queremos hacer todo eso una oración. Una oración por el que está enfermo, una oración por la familia que está en problemas, una oración por el que está cumpliendo años, una oración por el que no tiene trabajo. Entonces las cosas de las realidades humanas tenemos que también estarlas llevando a las situaciones de las expresiones de la fe. Y ahí es donde vamos descubriendo que el caminar del cristiano es un caminar testimonial que muestra y se identifica con el discípulo de Cristo por su manera de hablar, por su manera de ser y por los ambientes en donde se encuentra. Triste fuera que dijéramos que somos cristianos, pero tenemos un vocabulario malo, un vocabulario dañino, un vocabulario ofensivo, un vocabulario irrespetuoso. Entonces, ahí ya no hay testimonio. Ahí estamos viviendo una falsedad o, como decía el Señor, una hipocresía. En la iglesia somos una cosa y en el mundo somos otra cosa. Entonces, el testimonio involucra todas las realidades de nuestra vida para que donde estemos y con quienes estemos puedan ellos sentir que nosotros somos discípulos del Señor. Gracias, Padre. De mi parte, esa es la última pregunta que tengo para usted, Padre. En la actualidad, la mujer habla de sus derechos. A veces esto afecta la relación con el esposo. ¿Cómo se puede manejar esta situación? Sí, la dificultad que plantea los derechos de la mujer es que están enmarcados en lo que llamamos la ideología de género. Y la ideología de género no solo se preocupa por los derechos de la mujer, que es algo muy bueno y que tendríamos que considerarlo siempre, sino que en la ideología de género lo que busca es como la confrontación entre el derecho femenino frente al derecho masculino. Y quieren ellos proponerle a la mujer todos sus derechos, que se los reivindique, pero como en una situación de lucha, como en una situación de guerra, y si es posible, en una situación de violencia. Entonces, ahí es donde está la dificultad de los derechos de la mujer. Pero que hay que respetarlos, que hay que valorarlos y que hay que promoverlos, eso en la iglesia, al menos yo siento que lo tenemos claro. Lo tenemos claro, el valor de la dignidad de la mujer. Tenemos claro su rol en medio de la iglesia, en medio de la sociedad, de una manera admirable, de todo lo que hace, de todo lo que propone, de su manera creativa, de su sensibilidad y su intuición. Yo creo que en los derechos de la mujer a nivel eclesial tenemos claro la situación de la dignidad que ella tiene y cómo ella misma puede en medio de la sociedad, de acuerdo a sus valores humanos, a sus valores cristianos, ser un signo de una presencia que transforma, que edifica, y tendríamos que decirlo desde esa situación natural de su maternidad o de su amor entrañable. Eso del amor entrañable realmente es algo referido a la mujer. Uno lo encuentra en la Sagrada Escritura referido a Dios muchas veces, que Dios nos tiene un amor entrañable, pero la explicación viene a ser la misma. O sea, Dios tiene amor de madre. Y un amor de madre siempre lo enmarcamos en lo incondicional, en lo que no tiene medida, en lo que es permanente. Entonces, a veces en la Biblia encontramos eso, el amor entrañable de Dios, pero realmente eso es algo propio de la mujer. La mujer es la que sabe amar entrañablemente, sabe amar de forma permanente, de manera
podríamos decir incondicional. Entonces, todo eso es lo que tendríamos que valorar, que la dignidad, los valores y las libertades de la mujer se deben promover, se deben respetar, pero nunca en un ambiente de confrontación, nunca en un ambiente de rivalidad, nunca en un ambiente de buscar quién es mejor, quién es superior, porque a veces la ideología de género, eso es lo que he querido decir. No puedes sentirte inferior al hombre, no puedes ser, entonces en el fondo tienes que ser superior, tienes que ser mejor. Y en el matrimonio, en la familia o en las mismas relaciones interpersonales, quienes somos conscientes del su ser creacional, en la dignidad de hombre, en la dignidad de mujer, sabemos que no podemos estar confrontando de quién es mejor, de quién es más grande, de quién es superior. Simplemente descubrirnos todos como obra de Dios, a su imagen y su semejanza, y vivir la alegría de ser hijos amados del Padre. De tal manera que no podríamos hablar de una confrontación o de una rivalidad entre si es hombre o si es mujer, sino más bien la dignidad de la persona, como hombre o como mujer, en la presencia de Dios. Gracias, Padre, muy amable. Muy bien, Padre. Muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. Y necesitamos que nos dé una bendición al apostolado de la cruz y ya para cerrar esta reunión. Con todo gusto. Gracias. Te bendecimos y te alabamos, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te permites que en la iglesia surjan estas experiencias de personas que descubren un carisma, de personas que descubren un signo de tu presencia y de tu amor y se involucran desde esa experiencia a poder crecer en tu amor, a poder crecer en tu conocimiento y a poder también comunicar la alegría de sentirse amados por ti. Te pedimos, Señor, que les bendiga siempre, que les acompañes en todo momento y que tu gracia y bendición sea lo que aliente y llene de alegría cada paso que van dando en su vida, tanto para sus familias como para el bien de nuestra sociedad. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, Padre. Muchísimas gracias, Padre. Con todo gusto. Que Dios les bendiga. Amén. A usted también. Thank you.